¿Sí me escuchan? El reportaje o quién está presente de los que me van a apoyar. Noticia, adelante, compañero. A lo mejor una definición nada más en un ejemplo, en una nota, ilustrarnos un poco o referirnos en dónde se encuentra cada parte. Gracias, compañero. Está completo. Está completo. Gracias. Espero se haya entendido. ¿Alguna pregunta, compañero? Bueno, compañera Lupita, ¿nos iba a apoyar usted con algún tema? Ok. Nada más está Jorge tampoco, ¿verdad? Bueno, les doy entrevista y en lo que les doy entrevista pueden apoyarme, Lupita, con reportaje, por favor. Sí, en internet. Sí, reportaje, por favor. ¿Qué es el reportaje y sus elementos o sus partes? Gracias. Entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Dentro de la entrevista hay dos roles, el entrevistador, que es quien plantea el tema y hace las preguntas, y el entrevistado, que es aquel quien expone y contesta el interrogatorio. Prácticamente la entrevista la podemos dividir en dos partes. Una que es la preparación, desde
el hecho de elegir a quién se va a entrevistar, el tema sobre el cual se va a entrevistar, la elección y orden de las preguntas, qué es lo que queremos obtener. Entonces, en base a eso, vamos a elaborar nuestras preguntas. Deben ser las preguntas objetivas, claras, cronológicas y siempre encaminadas a obtener lo que queremos del tema o de la información que queremos investigar. Después de la preparación, nosotros ya una vez teniendo la persona a quien vamos a entrevistar, el tema sobre el cual y cómo, y con qué, en este caso las preguntas, nos vamos a pasar al cómo, que como tal ya es la realización de la entrevista. Esta, como todos, tiene una presentación. El entrevistador va a presentar al entrevistado o entrevistada, lo va a presentar, le va a decir primero quién soy yo, el entrevistador, quién es ella, el entrevistado, y por qué están ahí. Después de eso ya viene el desarrollo, que son las preguntas, el intercambio de ideas, la conversación como tal. Y finalmente viene la conclusión. En la conclusión que va, los agradecimientos, siempre se tiene que dar el agradecimiento al entrevistado y la despedida. Prácticamente esas serían las partes y los elementos de una entrevista. ¿Alguna pregunta? Gracias. Compañera, ¿gustas? Sí, adelante. Ok. Nada más para ahondar, tenemos también. Sí, adelante. Entonces, ¿cuáles serían las partes o los elementos de un reportaje? Sí, sí, está bien. Ahora también tenemos varios tipos de reportaje. Tenemos reportajes científicos, tenemos reportajes didácticos, tenemos reportajes narrativos, tenemos reportajes cotidianos que son los que se basan en un hecho o acontecimiento de interés común. Entonces también dependiendo del tipo de reportaje, obviamente todos van a tener la misma estructura, pero por el tema, por el contenido, van a, se van a clasificar. En los que les dije, solo les mencioné los principales, de hecho hay como 6 o 7 tipos de reportaje, pero entre los principales son esos. Eh, bueno, hasta aquí. Vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos la clase pasada, compañeros?
¿Nos quedamos con eso? ¿Si se acuerdan en qué nos quedamos? Ok. Nos quedamos en los géneros literarios, dijimos narrativo, lírico, dramático y didáctico. Vimos a los géneros de narrativos, los abarcamos todos, ¿cierto? Y nos quedamos en el lírico. Vamos a aplicar la misma dinámica, por favor. Ahorita somos 5, están 5 compañeros. Entonces, primer subgénero, Jonathan, me hace favor con Éloga. Jorge con Elegía. Lupita con Oda. Tommy con Sátira. ¿De acuerdo? Todos podemos participar porque hay algunas personas que están en trabajo y no pueden hablar. Entonces, antes de que les designe mejor el tema, si pudieran confirmarme que de todos podemos participar sin problema, por favor. Gracias. Jorge. Jorge no puede. Tommy. Ok, entonces solo si nos apoyamos Jonathan, Lupita y su servidora. ¿De acuerdo? Entonces, Jonathan me apoya con Éloga, Lupita con Elegía, yo sigo con Oda y nos volvemos a repetir. Va. Así es, nos habla, generalmente la Éloga nos va a relatar textos o obras amorosas. Y sí, en la mayoría de sus personajes van a ser pastores. En efecto. Elegía, por favor, definición. Si pudieran algún ejemplo también. ¿Sí? Así es. A diferencia de la Éloga que se refiere a textos amorosos, bueno, que siempre más bien va a tratar de textos amorosos, en la elegía sus textos van a ser de lamentación, principalmente por la partida de seres queridos, de seres conocidos, amigos o de amores. Va a ser como que lo triste, lo contrario a la Éloga. Oda. Sí, adelante.
Es una obra, no se puede decir como novela, es una, pues sí es obra, pero no es en sí novela. Es más como una obra poética. Oda es un poema lírico y una composición poética de tono elevado o cantado que trata asuntos diversos entre los que se recoge una reflexión del poeta. Según el tema que se trata, puede ser de índole religiosa, heroica, filosófica o amorosa. En general se aplica a todo poema destinado a ser cantado. Se utiliza también para hacer alabanzas a cualidades que poseen personajes u objetos que él o la poeta quiere destacar positivamente. Uno de los ejemplos más comunes pues es los cantos religiosos. Son poemas, son composiciones líricas o de verso que se escriben para ser cantados. Apartándonos de los ejemplos religiosos, otro ejemplo de oda es de Oda al Caldillo de Pablo Neruda, y lo voy a leer un poco, bueno, desconozco cómo vaya el canto, pero es: en el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne, y en las ollas chilenas en la costa nació el caldillo graviado y suculento provechoso. Son versos que se hacen para llevar, para tener un ritmo, para ser cantados. Entraríamos a muchos ejemplos, pero el ejemplo más conocido pues son los cantos religiosos, porque se componen para ser cantados. Regresamos con sátira. Soneto. Bueno, en resumen se compone de ¿cuántos versos? ¿Cuántos cuartetos y cuántos tercetos? Exactamente. Y esto se va a caracterizar porque debe de rimar tanto
de cada, por ejemplo, del cuarteto, van a rimar los dos párrafos últimos y riman los dos de en medio. Por ejemplo, uno puede terminar con ia, los de en medio y los de los extremos con aba. Entonces, se caracteriza por eso. Ese es un soneto. Generalmente, ¿qué nos transmite el soneto o de qué nos habla? ¿Qué tipo de situaciones o de textos va a abarcar el soneto? De amor. Puede abarcar textos también generalmente de amor. La diferencia de la íloga, que también nos habla de amor, es que el soneto siempre va a estar compuesto por 14 versos, se podría decir. Donde las de las bombas, Yucatán. Sí, exactamente. Gracias, compañera. Madrigal es uno de los subgéneros líricos más importantes de la literatura. Generalmente esta tuvo su resplandor en el Renacimiento. Actualmente casi ya no se ocupa, pero bueno, la composición lírica del madrigal propone una estructura específica de una combinación de versos, heptasílabos, así como endecasílabos, los cuales deben mantener una rima consonante siguiendo el tema en el que se centra. Sin embargo, no hay cantidad específica de versos, sino que el autor libremente elige la cantidad. En la actualidad, aunque se tiene poco conocimiento del madrigal, es posible identificarlo por la repetición del último verso. Madrigal deriva de la palabra madrigale, el cual hace referencia a rebaño. Se empieza a usar este término para designar la poesía pastoral, también conocida como poesía bucólica, en el que se expresan profundamente los sentimientos amorosos, manteniendo una estructura de 7 y 11 sílabas, es lo que decía en un principio, heptasilábicos y endesilábicos. Entonces, en resumen, el madrigal es un tipo de composición poética que incluye temas relacionados con sentimientos amorosos, reflejando el corazón del autor en una fracción breve o extensa según se elija. Su desarrollo y evolución incorpora la musicalidad y ha convertido al madrigal en algunos casos en canción, vinculando voces que cantan los versos. Recientemente, bueno, digamos que ya madrigal ya no se utiliza, pero que también forma parte de este género lírico. Vamos a buscar un ejemplo. Necesito leérselos. Amado Nervo. Madrigal de Armado Nervo. Por tus ojos verdes yo me perdería, sirena de aquellas que Ulises sagaz amaba y temía. Por tus ojos verdes yo me perdería, por tus ojos verdes en lo que fue fugaz brillar. Brillar suele a veces la melancolía. Por tus ojos verdes tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía, por tus ojos verdes conjuro eficaz, yo me salvaría. Entonces ven la rima y generalmente son heptasilábicos, es decir, de 7 a 11 sílabas. ¿De acuerdo? Espero se haya entendido un poco. Regresamos ahora con el género dramático. Se representan
o actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo frente al público. Dramático. Iniciamos, compañero, con tragedia. Gracias. Ujú. Gracias, compañero. Comedia. En efecto, la comedia aquí es lo contrario a la tragedia. La tragedia, obviamente, sucesos fatales que siempre van acontecimientos, digamos, pues trágicos. La comedia viene aquí, es burlesca, es graciosa, es cómica, entonces es lo contrario. Drama, el drama también es un género literario, se caracteriza por la representación de acciones y situaciones conflictivas. Eh, Se puede hacer una representación teatral, cinematográfica o bien en obra escrita. En este sentido, la drama también puede hacer referencia a la obra dramática. Drama viene de la palabra, viene del latín y este a su vez del griego opaya. Los dramas representan algún episodio o conflicto en la vida de los personajes. Como tal, el drama no relata, sino que representa y escenifica una acción o situación en la que se entreteje una historia. Es decir, lo complicado, el conflicto de la obra como tal. Ese es el drama. Entremés. Ok, se puede decir que entonces el entremés es, como bien lo dijo el compañero, una acotación, algo, una representación de un solo acto entre el primero y el segundo. Es como para no dejar que el público desespere mientras los personajes se preparan para entrar con el segundo acto. Sainete. Ok.
Ok. El sainete también se da, se puede confundir con el entremés porque también se da en medio de la obra. Se da como para dar un espacio a la obra o a los personajes. La diferencia es que el entremés va a ser como tal, puede ser nada más en un solo acto, puede ser una hora, puede ser un baile, puede ser cualquier acto nada más que nos lleve a entretener al público. Pero el sainete se caracteriza por ser burlesco, porque en su obra, en su pequeña obra, nos va a representar la burla o la comicidad, bien, de un personaje reconocido de una comunidad o de las costumbres de una comunidad. Va a presentar un tipo de burla o de, digamos, ¿cómo se puede decir? De burla o sí, comicidad se va a burlar de las costumbres de un pueblo o se va a burlar de los personajes reconocidos de un pueblo, de un grupo social, de lo que ustedes gusten y manden. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que el entremés también va a lo mismo, pero no nos va a hablar de burla ni de comicidad. El sainete sí nos va a presentar algo de burla respecto de costumbres o de personajes. Eso es en sí la diferencia. Vamos a seguir con el didáctico. Se puede cortar la sesión. Recuerden, volvemos a entrar con el mismo código de acceso, por favor. Y no se desesperen, a veces tardo 1 o 2 minutos en empezar la clase porque doy espacio para que se vuelvan a conectar los compañeros. Entonces, pero si se pausa en cuanto se termine, nos volvemos a conectar, por favor, y retomamos la sesión en donde nos quedemos. Mientras, seguimos con el género didáctico. Se presenta un tema, se expresa una opinión o se divulgan enseñanzas e ideas. Ensayo. Inicio yo y sigue el compañero, después la compañera, después otra vez yo y así continuamos. Es un tipo de texto en prosa, generalmente expositivo y argumentativo, en el cual el autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema a elección. Es un género literario que aborda subjetivamente una temática y tiene un formato libre en el que el autor se vale de información rigurosa para formular sus argumentos. Los ensayos pueden tratar sobre una gran diversidad de temas, tales como literatura, filosofía, economía, ciencia, etc. También es usual que en el ámbito académico, que es en el presente caso, los ensayos se realicen a través de la escritura. Estos suelen adherirse a estándares de objetividad, rigurosidad, metodología, formatos y demás. Entonces, en sí, un formato es un texto a través del cual obtenemos enseñanzas, opiniones e ideas de un tema en específico, mismo que se relata de manera rigurosa y objetiva. Continuamos con biografía.